y Gaby por estar aquí presentes. Estuvimos buscando entre la carpeta de analistas que tenemos en pie de página y en este canal de YouTube, pues quién nos pudiera echar la mano precisamente para hablar no solo de la reforma judicial, sino de todo lo que ha implicado durante la semana, ¿no? O sea, ya veíamos al presidente el domingo hacer esta eh, consulta popular a mano alzada, ¿no? Veíamos al mismo tiempo las determinaciones de los jueces que metían amparos en contra del proceso, de lo que ya estábamos platicando. Y entonces, pues un poco para introducirnos más en ese tema fue que las invitamos. Entonces, pues muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Y pues yo creo que empezaría como por ahí, ¿no? O sea, más bien, ¿ustedes cómo lo van viendo? O sea, ¿de qué lado va mascando la iguana? Dijera el dicho popular. Este, o sea, pues sí, ¿no? O sea, ¿dónde estamos y qué pareciera que se está significando esta reforma judicial? Porque pareciera que está reuniendo toda la animadversión o todo el aprecio que se tiene hacia un lado o hacia otro, hacia un polo u otro político, y pareciera que estamos dejando de lado temas muy importantes en esta discusión de la reforma judicial, ¿no? Entonces no sé qué vean ustedes o cómo lo estén percibiendo. No sé quién de las dos quiere empezar, ¿no? Ahora sí que Gaby o Tere o Gaby. Ahí quien dice yo. Tere. No. Hola Arturo, hola Alejandro, hola Gaby. Qué bonito encontrarnos acá. No, si quieres empieza tú, Gabriela. Miren, podemos empezar como con las impresiones del domingo, si les va pareciendo bien, ¿no? Un poco con lo que estuvimos viendo en el informe y con las marchas que había alrededor, ¿no? Esta marcha de los estudiantes de derecha que llevaron a sus más jóvenes representantes. Perdón, estudiantes de derecho, efectivamente, ¿no? Era por ahí. Pues más bien, o sea, sí, ¿cómo lo fueron viendo, ¿no? ¿Cuál es su apreciación del domingo? Podemos empezar por ahí. Bueno, hola Arturo, hola Alex, hola Tere, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo que creo es que estamos viendo, por un lado, un panorama donde diferentes voces pueden hacerse escuchar, pero donde sí parece encaminarse la discusión a un conflicto importante, pensando sobre todo en el paro, que no le quieren decir así, del Poder Judicial, ¿no? Y los amparos y la suspensión definitiva que ayer ya otorgó y se presentó el cuarto amparo ya por esta iniciativa que todavía no está legislada. O sea, ahí la bronca es que son amparos contra una ley que todavía no se publica, ¿no? Lo que vimos el domingo es, por supuesto, un informe del presidente que estuvo muy dirigido a todo lo que gira en torno al amparo, a hablar a los Estados Unidos, que ayer ya salieron a decir, no, bueno, nuestras relaciones económicas no van a tener ninguna modificación. O sea, por supuesto dieron un paso atrás, ¿no? En ese tema, les habló sobre cómo inició su democracia, ¿no? Con la elección de jueces. Por supuesto, hizo esta cuestión simbólica que quién quería votar a los jueces. Habló, por supuesto, del poder sin el pueblo y era dirigido obviamente a ellos. A la par vimos una marcha de jóvenes a la cual se sumaron pues este grupo que ha cambiado de nombre y de color casi no, creo que sí ya se estacionaron en el rosa durante los últimos 6 años y que acompañaron a este grupo de jóvenes de derecho de diferentes universidades, una de la UNAM, pero de la Panamericana, muchas de universidades privadas, hay que decirlo, pero también de la UNAM, en contra de la reforma. Yo creo que es sano que los jóvenes, sean de cualquier ideología, se manifiesten, ¿no? Mucha gente quería decir es que los movimientos estudiantiles nunca se equivocan y entonces si los jóvenes se están levantando es porque seguramente ahí está la razón. Muchos les recordamos
muchos de los movimientos estudiantiles de derecha que ha habido en el país, ¿no? Los tecos, el muro en la UNAM, o sea, el movimiento estudiantil no necesariamente asegura que sea un movimiento progresista, y lo que vimos fue una reacción de otros grupos de jóvenes, no necesariamente de derecho, en marchas muy nutridas. El día de ayer y antier, ¿no? Tomaron la Suprema Corte de Justicia, de jóvenes que dicen nosotros queremos la reforma al Poder Judicial, y lo que se me hace interesante de eso es que argumentan, porque mientras de un lado se quiere llevar el argumento a cuestiones de especialistas y de decirnos que no entendemos las dimensiones de la reforma porque no entendemos lo complicado que es todo el sistema de justicia, etcétera, estos otros jóvenes, muchas veces explicando de mejor manera a las audiencias qué es lo que están buscando y por qué si quieren la reforma, pues se encuentran también vías de comunicación mucho más directas de aquellos que nos quieren opacar un sistema que efectivamente sí es complejo, pero que todos tendríamos que entender porque a todos nos afecta. Entonces, bueno, hablando del domingo, yo lo dejaría por ahí y luego hablamos del conflicto que se ve que se está fraguando importante. Tere, Fíjate, Gaby, que ahora se vistieron de blanco, este domingo se vistieron de blanco y yo tristemente me lo descubrí porque iba hacia el Zócalo en la ecobici así y Ah, traía yo una pensé que decías de camiseta. mí, ya iba a decir que había sido, no había sido intencional. No, no, no. Y entonces me iba ahí y de pronto empecé a pasar por donde estaba la marcha y vi que yo venía de camiseta blanca porque pues, no pensé. Y entonces así tristemente lo descubrí. Y creo que es un movimiento interesante porque sí creo que están intentando hacer que esto no cargue con pues la derrota que vienen cargando, ¿no? Que vienen cargando la derrota del Rosa. El Rosa estaba en la lona, digamos, ¿no? Todavía la última manifestación que vimos de esta gente vestida de rosa fue en el INE, ¿no? Para intentar parar lo que ellos identificaban como una sobrerepresentación, es decir, para intentar parar la composición que le da mayoría calificada al bloque gobernante. Y creo que fueron, o sea, era un número verdaderamente irrisorio, ¿no? Y ahora vuelven a ser bastantitos, ¿no? O sea, vuelven a contarse por miles, con muchos operativos de acarreo de por medio, pero vuelven a contarse por miles y ahora otra vez se manifiestan de blanco, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento en el que la reforma al Poder Judicial está eh, catalizando todo el enfrentamiento de proyectos de país y que lamentablemente lo que menos se está discutiendo es qué reforma judicial necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el momento de confirmación de la dirección del país que ganó en las urnas, ¿no? Y el momento de los que perdieron en las urnas intentando ver cómo paran que se vuelva realidad esa dirección, ¿no? Y esa dirección que ya no tiene vuelta. O sea, el problema es que las reformas constitucionales no se desandan hasta que vuelvas a contar con una mayoría calificada y por eso están tan desesperados, se les entiende en su desesperación porque verdaderamente están perdiendo la grande ni siquiera fue la presidencial, ¿no? La grande es que están perdiendo al país porque están ante el impacto constitucional de quien ganó en las urnas, ¿no? Y entonces ahí se está catalizando el enfrentamiento entre el progresismo representado por Morena y sus aliados y pues el esfuerzo reaccionario de regreso al poder de la política neoliberal, ¿no? Y por eso está como tan gritada la discusión. Y efectivamente, como muy bien dice Gaby, entre que la discusión está gritada, entre que el elitismo de la derecha no solo se muestra en el proyecto de nación que quiere, sino también en el profundo desprecio que le tienen a la gente y su capacidad de entender las cosas. Yo no sé en qué cabeza cabe, por ejemplo, decir que de principio meritocracia y democracia están peleadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso solo se sostiene, sí, solo sí, tú partes de la tesis no dicha,
que la gente no tiene capacidad de juzgar los méritos. O sea, si no, no hay forma de sostener que méritos y democracia no puedan correr en paralelo, ¿no? Entonces, este elitismo es tan grande que, como muy bien lo decía Gaby, se nos está presentando como una discusión vedada para quienes no somos expertos, ¿no? Y en eso han salido voces como la de Carla Escoffier, que ha dicho, no, a ver, esto se entiende, hay que identificar las cosas que hay que discutir, si le bajamos 3 rayitos al tono gritón, y eso es lo que lamentablemente creo que no estamos logrando alcanzar a discutir y alcanzar a ver. ¿Por qué? Porque la discusión en realidad está revestida de un gran enfrentamiento entre los dos bloques. El bloque que está intentando con esta reforma refrendar y ya cristalizar su victoria aplastante, y el bloque que está intentando, con las medidas más desesperadas y no tan bien coordinadas como uno hubiera esperado, frenarla, ¿no? Por ahí la dejaría en una primera vuelta. Así es, Tere, Gaby, justamente yo quisiera como retomar esto último que están mencionando, ¿no? O sea, después de la discusión de más de 12 horas que vi que también la estabas siguiendo tú, Gaby, en plena madrugada. ¿Ahí se vieron en el chat del YouTube? No, Ah. yo la estaba viendo en el canal del Congreso, pero dentro de la, bueno, ya no voy a explicar dónde la estaba viendo, está bien, pero, o sea, estábamos viendo esta discusión donde, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me hace mucho sentido lo que comentan ahorita. Vemos a diputadas, perdón, como Paulina Rubio, Mauricia Curi, Margarita Zavala, con playeras que decían la resistencia, y dando un discurso más allá de una discusión de la reforma al Poder Judicial, digamos, estamos a favor o en contra, diciendo nosotros nos posicionamos como una oposición que está del lado correcto de la historia, casi les faltó decir eso, ¿no? Y del otro lado también vemos a Morena y aliados, pues tampoco discutiendo, ¿no? O sea, simplemente dando discursos, digamos, de que nosotros les ganamos, o sea, muy vanidoso el asunto de que, mira, los aplastamos y no pueden hacer nada, y alargamos la discusión 12 horas si queremos, nada más para que digan, ahí tuvimos un pequeño intercambio, Gaby, si era porque realmente querían posicionarse a algo, o si realmente estaban discutiendo, o si querían como hacerles un poco el caldo ahí a la oposición de que su juego. Tenemos esto, ¿no? O sea, parece ser que ese va a ser el panorama político que vamos a tener en el país, al menos dentro de la política partidista, ¿no? O sea, una oposición que ya se perfilaba desde la defensa del INE, el Poder Judicial previamente como una resistencia, pero ahora más abiertamente, con este sustento, digamos, medio extraño de estudiantes de derecha o de derecho, o puede ser también estudiantes confundidos, pues, o sea, porque la reforma tiene puntos controversiales que no hay que pasar de alto, y que hay gente que legítimamente está protestando, pero no simpatiza con esta ideología de la oposición, ¿no? ¿Qué balance das tú respecto a este panorama que se viene del enfrentamiento político, y qué grupos van a poder ir definiendo posiciones en este sentido? ¿Y cuál sería, como digamos, la posición que realmente sería el lado correcto de la historia, si es que se puede tener una visión en ese sentido, ¿no? Ay, qué difícil. Yo creo que no va a haber lado correcto de la historia, y menos cómo va a salir la ley, aunque quisiéramos que saliera discutida y demás, también por la calidad de oposición que tenemos y por la calidad, digamos, que se ha construido dentro del legislativo, que no necesariamente ni en esta legislatura ni en otras se ha caracterizado por tratar de llegar a consensos, diálogos y demás, ¿no? Porque muchas veces tenemos legisladores que llegan ahí y que ni siquiera han leído las iniciativas, o sea, dicha sea la verdad. O sea, lo vimos con Sergio Mayer diciendo que estaban votando la reforma al legislativo, ¿no? En lugar de decir que la judicial, y todos los del PAN que efectivamente eran posicionamiento político, pero que no discutían nada de la propia reforma. En realidad creo que han sido otros actores los que han intentado explicarle a la gente en qué consiste, cuáles son sus problemas, cuáles son sus puntos preocupantes, como la idea de los jueces sin rostro, que por supuesto ahí la derecha no va a decir nada, porque en realidad tampoco es que estén tan en contra de esa figura, ¿no? Pero sí creo que dentro de esas explicaciones que se han hecho, yo, por ejemplo, que sigo a Carla, que mencionaba Tere, ¿no? A otros abogados que nos dicen, sí necesitamos una reforma, pero no necesitamos esa, porque ya nos quedó claro a todos que esa no va a impactar en la impartición de justicia.
creo que dentro de esas explicaciones y de que en estos abogados que sí intentan hacer un ejercicio de divulgación, de todas maneras no hay una idea positiva sobre la reforma. O sea, dicen, va a venir a entorpecer los procesos, gente que esté en medio de un juicio, cambiarle juez va a ser un desastre, ¿no? Miguel Pulido, que tienen este programa de Derecho Remix, también lo comentaba, pero yo creo que en esas voces nos hace falta que nos expliquen, por ejemplo, y no lo han dicho, cómo, tal cual como está nuestro sistema de justicia, podríamos evitar el lawfare, por ejemplo. No nos lo dice. O sea, también no nos dicen, y acabo de ver la entrevista que ustedes hicieron con la chica de Quinto Elemento, ¿no? No nos explican, claro, cómo el Consejo de la Judicatura no ha hecho nada por eliminar todos los problemas de nepotismo, acoso sexual, acoso laboral, bueno, incluso jueces que juegan contra el narco y demás. Y entonces estas cuestiones, o sea, por tratar de incidir, yo entiendo que el principal problema puede estar en las fiscalías, pero eso no significa que esto no sea un problema también. El presidente decidió empezar por porque le afecta directamente a las leyes que quiere impulsar, ¿no? Pero lo cierto es que lo que vemos del otro lado es un talante, efectivamente, y ahí es donde viene lo complicado del asunto, en donde se esboza que va a haber una crisis constitucional en el país, no solamente por las suspensiones y los amparos que se están dando, que por ejemplo todos estos que nos han dicho es que está mal hecha y dijeron sí está mal lo que hizo esta jueza, pero en 2 días lo van a deshacer porque ellos parten de la idea de que tenemos buenos jueces y buenos magistrados, y lo que nos muestra la realidad es que no es así. Yo no he visto ningún magistrado o alguien que les eche atrás eso, y en cambio se siguen acumulando los amparos, ¿no? Este es por un lado. Pero lo otro preocupante es que es la cantidad de cosas que están haciendo entre los amparos y declararse en paro cuando son servidores públicos, y ellos no podrían, los jueces no podrían, ni magistrados, ni ministros, están tratando de empujar un juicio político y tratando de empujar un juicio político con el que van a hacer un escándalo de vivimos en una dictadura, miren, nos están encarcelando a los jueces. O sea, están tirando la cuerda bastante fuerte, creo yo. Wow. Pues Tere, un poco pues al respecto, o sea, están tirando la cuerda muy fuerte. Nos vamos a hacer una dictadura muy pronto. ¿Hacia dónde vamos, no? Hacia Venezuela, sin retorno ni viraje alguno. No, creo que sí la están estirando, pero muchísimo, y creo que lo señala muy transparentemente Gaby. O sea, creo que sí hay un trazado de ruta. O sea, yo sí creo que la actuación de la derecha ha tenido todo este tiempo un trazado de ruta, y a mí de verdad me da mucha curiosidad saber. Creo que nunca lo podremos saber ahora con las filtraciones de los chats. Podría algún día suceder, pero parece que nunca vamos a saber qué tanto ese trazado de ruta se definió en aquella reunión de Norma Piña con Alito, ¿no? Porque sí ha habido un trazado de ruta en la que distintos actores cierran en pista, y después hay unos espontáneos, ¿no? No dudo que la jueza esta de Morelos o pues de Chiapas hayan sido unos espontáneos que hayan puesto ahí como su granito de arena no pedido, y que ahorita están viendo cómo hacer que esa pinza pueda funcionar, ¿no? Pero sí hay un trazado de ruta que venía desde intentar evitar por todos los medios la Constitución, que le da mayoría calificada y por lo tanto carácter constituyente a Morena y aliados, hasta cómo frenar la reforma al Poder Judicial. Y creo que el escenario de declararse perseguidos porque se abra la posibilidad de un juicio político sí debe estar en ese trazado de ruta. Yo creo que sí, ¿no? Eh, es una situación grave, sin duda es una situación grave, porque sí nos pone en una situación de crisis institucional,
que no se corresponde con el nivel de aplastante victoria electoral. La victoria electoral fue tan aplastante que en realidad deberían estar lamiéndose las heridas, y no están lamiéndose las heridas, y no están generando la posibilidad de una crisis institucional importante. Y esta crisis institucional reviste varias cosas. Una tiene que ver con abrir la posibilidad de que se les enjuicie políticamente, ya sea a los jueces que están dando recursos legales contra la reforma en este momento en el que la reforma no se ha aprobado, porque en teoría, según entiendo, los amparos no van para reformas constitucionales, entonces una vez que se apruebe no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Porque ya tiene rango de reforma constitucional, eso que la Corte ya no puede sancionar. Por un lado está eso, a ver si opera con estos jueces menores o si opera a nivel ministros de la Suprema Corte que están sumándose a entre muchas comillas, paro de labores, ¿no? Pero también están generando un clima de crisis en las calles, de crisis asociadas a las movilizaciones. Yo ahí creo que esa crisis no puede escalar mucho, a menos que empiecen como a meter provocadores o así, porque esta gente no tiene mucha vocación para la movilización. Yo pienso que no los veo quedándose en reforma 40 días, ni haciendo un éxodo por la meritocracia. No los veo, o sea, la verdad que no los veo. Siento que no es gente que esté como curtida para la movilización constante, ¿no? Y sin embargo, creo que sí están generando como situaciones que incitan a que haya un clima como de confrontación con la policía. Creo que, por ejemplo, el otro día lo del cambio de sede y cómo se dio esa movilización, creo que la oposición estaba intentando generar un clima así, o por lo menos ponían sus tweets todos así adoloridos de qué represión es esta, y lo único que se veían eran los policías atrás de la reja de Ciudad Deportiva, ¿no? Y creo que eso no va a suceder porque creo que sí existe la vocación explícita de que no haya confrontación policíaca con esta gente que se está movilizando, lo cual a uno lo deberíamos por supuesto que festejar, ¿no? Que no se reaccione con la represión. Lo malo es que con los pueblos que se movilizan por el territorio, la policía antes que parpademos ya está reprimiendo, ya los golpeadores están actuando, y podemos pues traer a cuenta lo gravísimo que sucedió el día de ayer en Xochimilco, ¿no? Pero que hay una vocación de generar crisis, que está en el trazado de ruta que acordó la derecha para intentar parar la reforma judicial, como esta muchas veces lo ha dicho Dani Pastrana, esta reforma llave, porque abre la puerta a todas las demás, y para la posibilidad de lawfare, y para la posibilidad de que la Corte después eche para atrás otro tipo de reglamentaciones, pues creo que está, ¿no? Entonces creo que pues el bloque gobernante tiene el gran desafío de ver cómo va a ser el manejo de la crisis a nivel institucional, pero también a nivel de lo que les dure la mecha movilizadora, ¿no? Y creo que estamos por ver qué sucede ahí. Yo veo muy convencidos a unos y otros de que la reforma va a pasar en el Senado. Y entonces, pues lo que tenemos ahora es el chisme de cuál va a ser el chapulín, ¿no? Que va a darle el voto que al bloque opositor le falta para la mayoría calificada en el Senado. Noroña creo que el otro día declaró de plano que están sobrados, ¿no? Así dijo, tenemos la mayoría calificada sobradas, pero las bancadas de la oposición han dicho, aquí hay disciplina, hay actuación en bloque y nadie se va a rajar. Entonces creo que lo que suceda la próxima semana en el Senado reconfigurará las cosas, pero por lo menos como están declarando las dos partes, unos están tan desesperados que parece que más allá de lo que declaren, saben que sí van a tener la calificada, y parecería que por lo menos si no nos están mintiendo, pues en Morena y aliados también perciben que ya consiguieron ese voto que les andaba faltando, o tal vez hay alguna milagrosa e inexplicable abstención, ¿no? Así es. Justo Vas, en voy. eso. ¿Quieres tú? Ahora, Vas. Es que, así como el dominó, no, ya échale, pues. es que me emociono y digo, tengo una pregunta pensándola desde hace un rato, pero, o sea, porque y sí me gustaría escucharlas a ustedes como en esa reflexión, porque algo que han dicho y que, digamos, es algo que no se ponía dentro del debate público desde las reformas estructurales de Peña Nieto,
era el tema del constituyente permanente, ¿no? Ujú. Como esta fuerza de las legislaturas, de los legisladores, senadores, etcétera, como para poder justamente modificar la Constitución. Y me acordaba de un texto que justamente hicimos Daniela Pastrana, María Ruiz y yo hace un año más o menos, Cuando donde empezaba todo cuando esto, ¿no? empezaba todo el debate sobre si la Constitución y no la tremenda corte, me acuerdo que le pusimos, donde veíamos que solo 22 de los 136 artículos, ¿no?, que se mantienen de la Constituyente de 1917 mantienen su versión original, ¿no? Que la mayoría de estas modificaciones se hicieron desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, y que ahora parece que estamos entrando en un proceso, digamos, de reconstitución de la Constitución de 1917. Pero me acuerdo mucho de un momento, y tal vez ustedes también, de que antes de que tomara posesión López Obrador, había un movimiento muy fuerte sobre una Asamblea Constituyente Nacional, Ciudadana y Popular, ¿no? Que justamente pugnaba porque, más allá de los partidos políticos, se construyera un nuevo consenso social desde los pueblos, trabajadores, comunidades, etcétera, y que creáramos una nueva versión de esta Constitución más ad hoc a esto, ¿no? Eh, Aunque se hicieron foros, y ahí va la pregunta, quería poner como ese contexto, ¿no? O sea, aunque se hicieron foros, parece luego que no está expresada realmente la voluntad popular, sino que se limita a una negociación política, las modificaciones estructurales que se vienen para este nuevo gobierno y esta nueva legislatura con la mayoría calificada, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, las 40 horas no pasaron, y ahora pasa esta reforma judicial que no se discute a profundidad en algunos sectores ni esto, ¿no? ¿Qué opinar al respecto, no? O sea, ¿habría una posibilidad de exigir desde la sociedad civil, desde los grupos organizados y no organizados, al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum que, en vez de impulsar reformas en este estilo, hagamos y retomemos estas banderas de la constituyente ciudadana y popular para poder impulsar un cambio, digamos, de pueblo hacia el sistema político mexicano? ¿O de plano si estamos muy alejados de esa posibilidad en el nuevo sexenio, ¿no? Tere o Gaby, ahora sí que la que quiera iniciar. Hoy vino Alejandro, el de las Híjole. preguntas sencillas. Sí, bien, bien filoso, exacto. Yo digo, no, yo creo que ese tendría que ser, bueno, y además recordemos, eso viene, había un movimiento importante antes de este sexenio, pero la idea de refundar el Estado y cambiar la Constitución lo tenía, envejeció muy mal, pero Muñoz Ledo, antes del 2006 y después del 2006, insistió mucho en esta parte. Creo que por la legitimidad con la que llega este gobierno y cuál es el interés que tiene, creo que sería difícil revivir como esta idea de vamos a reformarlo todo, pero desde abajo, ¿no? O sea, justamente uno de los elementos, como tú decías, ¿no? En los argumentos que presentaban los legisladores, era los dejaban hablar a los del PAN, hablaba uno del PAN, bueno, uno de oposición y uno de Morena, y los de Morena diciendo sí, pero les ganamos y ustedes no representan al pueblo, los representamos nosotros. Creo que sería difícil. Ahora sí creo que sí podemos o deberíamos intentar abrir canales de discusión justamente del detalle de las reformas. Es decir, muchos decimos, ok, decidieron empezar por ahí en la reforma al Poder Judicial, no nos creemos esta idea de esta es la menos necesaria porque ahí todo funciona bien, el problema son las fiscalías. Yo no creo que sea así. Tenemos un montón de muestras que no es así, ¿no? Que ahí también hay unas cloacas espantosas, ¿no? Pero no queremos todas las figuras y los mecanismos que presentan, ¿no? Y en esos puntos y comas o las leyes secundarias, por ejemplo, hay mucha gente que se está adelantando es que no dicen cómo van a hacer no sé qué. Bueno, pues todavía no están las leyes secundarias de la reforma. Pero en esas tendría que haber también, creo yo, un diálogo que pudiera incidir en esas cuestiones. No sé todavía, o sea, incluso se los comentaba a ellas en el chat cómo se podría generar ese diálogo. Por ejemplo, de este bloque crítico de abogados, pienso en figuras como les decía, de Carles Coffier, Miguel Pulido, etcétera, con legisladores.
¿no? O los mismos espacios que ha abierto el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿no? En estas asambleas comunitarias. Creo que, por ejemplo, la gente ha despreciado mucho esos espacios. Esos abogados han despreciado mucho esos espacios y creo que ahí se podría ir a conversar y hablar, porque ahí ha estado Lenia Batres, ha estado legisladores, etcétera, y creo que no deberíamos desdeñar esos espacios. Pero sin duda sí creo que vivimos un momento en el país en donde no son a lo mejor perfectas. Entiendo que hay quien dice, como en la ley de Murphy, de estamos mal, pero podríamos estar peor, pero sí creo que no podremos comprarnos estos discursos, uno, que hablan de que politizar el poder judicial es un error, como si no estuviera ya politizado, ¿no? Y como si el poder nosotros elegir fuera por sí mismo malo, ni comprarnos esta idea, ¿no? De que están tratando de hacer del Ronaldinho, ¿no? O sea, me tiro para que me marquen la falta, pero pues yo solito me tiré, ¿no? Y estoy ahí estirando la liga. En ese escenario es en el que estamos, en ese escenario es en el que nos tenemos que mover, no estamos en el escenario ideal, sobre ese hay que tratar de incidir, creería yo. Yo, ¿quieren decir algo? No, 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 ándale. adelante, adelante, échale, échale. Fíjense, o sea, yo creo que tenemos un buen indicador para saber en el debate de la reforma dónde hay preocupaciones legítimas, que además están muy pensadas de cara a, ojo con aquello que puede quedar en la reforma, que después puede ser utilizada para perseguir a los pueblos, ¿no? Y eso es como muy, muy importante, ¿no? Entonces creo que el indicador de dónde hay preocupaciones legítimas y dónde en realidad hay interés o cuidado de los intereses de los poderes fácticos en este país es qué están impugnando de la reforma, ¿no? Quienes están impugnando aspectos como los jueces sin rostro están de este primer lado, ¿no? Están del lado en el que se están señalando los riesgos asociados a una reforma que pueda ser funcionalizada por un régimen opresor, ¿no? O mucho más abiertamente opresor. Y del otro lado, pues, los que están impugnando la elección como mecanismo de recomposición de las magistraturas, los tribunales, ¿no? Creo que ahí es un buen indicador para saber quién está. Bueno, y yo ahí sí creo que ahí hay unos lugares mixtos en los que, porque si la gente está señalando los problemas de los jueces sin rostro, por ejemplo, pero después va y marcha con Margarita Zavala, pues flaco favor le hace a su propia causa, ¿no? Porque ahí su grito no se oye porque la otra grita más fuerte y con más dinero, ¿no? Y yo también creo, como dice Gaby, que si bien por términos de principio este debate debería escucharse más, el de estas voces, sí son voces que han estado ahorita en redes sociales y en este tipo de plataformas, ¿no? Han hecho ese esfuerzo de divulgación, pero los foros de la construcción del consenso de la reforma se dieron en otro lugar, se dieron en la campaña política, por supuesto, en toda esta narrativa del plan C, plan C, plan C, plan C, plan C, y después de la mano de la ministra Batres, efectivamente se vio en la calle. Y yo me acuerdo que en algún momento, no me acuerdo con quién de estos abogados que han estado señalando muy consistentemente lo de los rostros sin rostro, tuve este intercambio, decir, ¿por qué no vas a los foros? O sea, yo acá te leo gustosa, pero ¿por qué no vas a los foros e intentas trabajar en territorio esta posición para que entre en el clima del debate, de la recepción de la propuesta, ¿no? No ha pasado y también creo, como Gaby, que tiene que ver con que se despreció esta idea de la discusión a ras de piso como una cosa en realidad como de performance populista de Morena, ¿no? Y creo que esa izquierda que no está entendiendo ese construir refrendo a ras de piso va a quedar bastante marginada de cara a un pueblo que va en bloque para apoyar la reforma judicial como parte importantísima, nodal y toral del plan C, ¿no?
Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que preguntaba Sale, creo que es bien importante porque nosotros estamos ante un momento en el que efectivamente el así llamado segundo piso de la cuarta transformación va a tener un carácter constituyente, de constituyente permanente, ¿no? Lo tienen por los números, excepto que la mayoría en el Senado pues tiene esta salvedad, que veremos cómo se empieza a comportar, pero por lo menos en la Cámara de Diputados ya vimos cómo se comporta, o sea, ves una masa así, votan, y entonces deberíamos ahí como que preparar el terreno, uno, para impugnar lo que hay que impugnar de las 20 reformas que nos han anunciado, bueno, y las adicionales que puso. Y hay muchas cosas impugnables. Quizás la más impugnable, porque estamos efectivamente ante un momento en el que la 4T tiene capacidad de hacer varias cosas con el texto constitucional. Algunas tienen que ver con retrotraer las cosas al estado previo al desmantelamiento neoliberal, ¿no? Es decir, cómo acercamos a la Constitución a lo que era antes de Salinas de Gortari, ¿no? A lo que era antes de la reforma al 27 constitucional, digamos, cosa que además no se está tocando, ¿no? Entonces, ¿cómo regresamos, ¿no? Otra es cómo acercamos la Constitución hacia causas que en el texto constitucional del original no estaban, pero que deberían estar, como por ejemplo la ley de pueblos indígenas, ¿no? Ese es otro capítulo. Pero otro capítulo también tiene que ver con que están poniendo en texto constitucional la renuncia, uno de los rasgos más problemáticos de la 4T, que fue renunciar a no trabajar sobre la base de una estrategia militarista de seguridad pública. Sabemos que renunciaron en los hechos, ¿no? Renunciaron a esa grandísima promesa de campaña. Eso ya lo sabemos y se nos ha explicado. Fue un golpe de realidad en un país como el que tenemos, etcétera. Pero ahora lo están subiendo a rango constitucional, están llevando a la Constitución esa renuncia. Y la militarización de la Guardia Nacional, que está implicada en las reformas propuestas, implican eso. Entonces, así como ahorita estamos viendo que se está intentando llevar a rango constitucional el viraje que en el ejercicio del gobierno, el viraje desneoliberalizante que en el ejercicio del gobierno se hizo en algunos temas, ¿no? Y se está intentando llevar a la Constitución otros horizontes deseables como la legislación de pueblos indios, también se está intentando llevar a esa derrota del progresismo en México, la derrota de no trabajar sobre la base de una estrategia militarista. Y eso deberíamos estarlo discutiendo. Deberíamos estarlo discutiendo para que en el momento en que la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se ponga en la mesa de discusión en el Congreso, estemos movilizados y estemos movilizados en esta clave y se escuchen los argumentos de los pueblos que está diciendo no podemos renunciar a esto. Y al lado de esto, por supuesto, pues las 40 horas, ¿no? El tema de las 40 horas, es decir, las cosas que no se han ni siquiera pensado, y otra muy importante que debería aprovecharse con la llegada de la primera mujer presidenta del país, pues el que se blinden constitucionalmente los derechos logrados en términos a los derechos de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, debería blindar la Constitución el derecho al acceso a un aborto de libre elección y gratuito y proveído como servicio de seguridad del Estado, pues. Creo que esta última pregunta de Alejandro y los comentarios que nos van haciendo al respecto nos va abriendo la puerta hacia un territorio en el que uno tiene que empezar a sacar como la bola de cristal y empezar a pensar qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Porque definitivamente uno no quiere tener de referentes en la oposición a personajes como Margarita Zavala, que retomando un poco lo que comentaban antes de esta última ronda, ¿no? Que no saben protestar. Margarita Zavala se jactaba que pasó sobre Periférico, ¿no? Ahí por las Águilas. Y les pitó a los que estaban ahí en el Poder Judicial y dijo, ya, mi misión aquí está cumplida. Ya protesté con ellos y los apoyé. Y entonces uno dice, bueno, o sea, pues es que sí. Esta chava, Arturo, perdón que te interrumpa, esta chava, bueno, no sé si es chava o que sea, que tiene el perfil de la odontóloga, experta, ya no me acuerdo cómo se llama, que es de verdad de las mejores cosas que pueblan las redes sociales. A no sé quién le contestó que estaban diciendo vamos a necesitar una sublevación armada. Y este perfil contestó, no se saben levantar en armas, ya los vio no se saben levantar temprano, ya los vio levantándose en armas. Un poco así, ¿no? Ni una agüita les llevó, ¿no? Les tocó el claxon. Sí, y ya, mi trabajo aquí está hecho, ya me voy. Y entonces,
pues uno se pregunta, ¿y entonces de dónde? ¿No? O sea, ¿dónde podremos encontrar estas? Parece que como dijera el Chavo del Ocho, ¿y quién podrá defendernos? ¿No? O sea, porque ante esta aplanadora, o sea, no es como que uno quiera hacerle caso a la gente que dice disfruten lo votado, porque pues no va por ahí definitivamente, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora sí que ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo nos organizamos ya? Un poquito más como a manera de cierre, porque creo que ya nos extendimos un buen rato. No que no sea gustoso y no que no sea interesante seguir hablando de esos temas, pero bueno, si no, no nos va a dar tiempo de retomar otros que todavía nos faltan. Entonces, pues ahora sí que, ¿para dónde nos hacemos? ¿Cómo nos reorganizamos? ¿Y cómo repensamos estos horizontes? No sé si... Yo creo que lo que dice Tere es muy cierto. Y lo que está haciendo Morena, hay que decirlo, de decir, vamos con tres reformas, la judicial, la de pueblos indígenas y la de la Guardia Nacional, porque sabe que las dos primeras tienen un apoyo mayoritario. ¿No? Y en cambio en la tercera habemos un grupo que quiero pensar que no es menor, que no estamos de acuerdo con eso. Y ahí se enfrascan los que dicen, es que ya ven cómo se necesita, porque la Suprema Corte echó para atrás la reforma en el sexenio, ¿no? Y es cierto, o sea, la declaró inconstitucional. Muchos dicen que ahí está toda la clave o que Norma Piña no se levantó el día del evento de la Constitución, ¿no? Exacto, y que fue una venganza. Yo creo que están en todas las reformas que no aprobaron. Yo creo que en la única que decimos que bueno que no la aprobaron es esa, pero pues no aprobaron la de minas, no aprobaron la eléctrica, o por ejemplo decimos que estaba haciendo la Suprema Corte cuando a los trabajadores nos hicieron el mayor asalto que nos pudieron haber hecho, que es lo de las pensiones, ¿no? O sea, es difícil defenderlo porque si uno trata de hacer un balance, yo creo que son más las que han permitido. Hoy leía un tuit de una escritora que tiene una, que la de Before de tipos o algo así, Arévalo, que decía que le bajaron un contenido alegando cuestiones de copyright. Bueno, la Suprema Corte, en una controversia que se hizo sobre la ley de derechos de autor, en donde incluía que alguien pudiera decir, eso es mío y lo bajas, sin comprobarlo, aprobó eso. Yo creo que estamos llenos de estas cuestiones. Entonces tenemos que dejar avanzar aquellas como esta de reforma judicial y ver tanto, poner mucha atención en las leyes secundarias, tratar de incidir en figuras que son realmente, que viendo el historial de otros países, podemos adelantar que no van a tener un buen final como los jueces sin rostro. Y tenemos, como dijo Tere, que organizarnos para dar la batalla al interior sin dejar que marchen con nosotros, Margarita Zavala. De eso, por ejemplo, estos chavos de derecho se tienen que hacer cargo. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en una marcha del 8M con Denise Dresser? Las propias chicas dijeron, con nosotros no marches, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno defiende ciertas causas, pero no quiere que gente impresentable y contraria a nuestras propias ideologías se quieran montar, porque lo que se trata es de montarse en cualquier protesta y cualquier cosa que pueda ser un escándalo por el gobierno. Entonces tenemos que estar listos para dar esas batallas sin que se sumen personajes impresentables, la derecha, y hacer muy claro el deslinde de no es con ustedes, creería yo. Ahora sí que no Sí. me pueden juzgar de qué lado estoy, sino con quiénes me junto, ¿no? Ya ves, Alejandro, hazte para allá. No es cierto, no es cierto. No, es que Denise Dresser me retuiteó hace un momento y justo pensábamos en eso justamente, ¿no? No, por favor. Y dije, bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué está pasando? Que, o sea, no, pero bueno, Tere, te escuchamos. Contéstale gracias, pero no gracias. Siempre como te lo agradezco, pero no como la canción, Y ¿no? cuéntale a quién más confianza le tengas. No, ya. Exacto. O sea, yo sí creo que vale la pena traer a cuenta esa idea de un clásico del pensamiento occidental, que es el hombre araña,
de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La 4T tiene poder constituyente y eso es mucho poder. Entonces, las derivas políticas que adquiera la 4T, casi todas las reformas constitucionales de este paquete son reformas de recentramiento del Estado como motor de bienestar. Entonces, son reformas desneoliberalizantes. Pero sabemos, por ejemplo, que la 4T tiene bueno, lo dijo López Obrador, ¿no? O sea, el costo de la estabilidad económica es mantener a los bancos como agentes importantísimos de la economía nacional con unas tasas de ganancia impresionantes, ¿no? Y lo mismo vale para el outsourcing, ¿no? O sea, por ejemplo, hay capítulos en los que la 4T ha modelado su forma de estado de bienestar que concede a los grandes poderes económicos. Otro tiene que ver con las ciudades, ¿no? Con cómo estamos permitiendo que la gentrificación sea uno de los motores económicos más importantes de los centros urbanos, ¿no? Bueno, todo eso es la 4T. O sea, la 4T es un proyecto de recentramiento del Estado, pero también es un proyecto de muchas concesiones, muchas, ¿no? Y hay que cuidar que esas concesiones no impacten el texto constitucional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque adentro de ese bloque gobernante hay de todo, ¿no? Y la otra cosa que está por verse, porque eso es lo que ahorita estábamos cerrando y en lo que nos estaba convocando un poco Albert, recordando aquellos momentos en los que nos movilizábamos por una fundación constitucional y ahorita lo que nos decía Gaby respecto a la importancia de mantener más o menos un principismo de izquierda básico elemental en los núcleos de movilización, ¿no? Que yo creo que van a ser escasos, porque ahorita lo que tenemos es un grandísimo refrendo popular también a la militarización de la Guardia Nacional, o sea, creo que nos van a atropellar ahí el consenso construido, creo que sí, ¿no? Es muy triste, pero creo que sí, y de hecho, por ejemplo, creo que la primera elección de jueces va a ser una elección muy nutrida y muy poblada, ya después va a caer por su propio peso, pero la primera elección va a tener un carácter plebiscitario de refrendo popular a la necesidad de la reforma, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos en la planadora del refrendo popular de la 4T, y ahí hay que cuidar qué de esa planadora tiene impacto constitucional y en qué dirección de país y en qué dirección de proyecto de nación. Eso abajo, a ras de piso, en lo que estaremos nosotros como intentando como acompañar, ¿no? Desde espacios como pie de página, etcétera. Pero del otro lado hay que ver cómo se comporta el bloque ganador, ¿no? El bloque legislativo de Morena y aliados es un bloque legislativo que no tiene el espíritu de cuerpo ideológico que tiene el refrendo popular, ¿no? Ahí adentro hay gente que no suscribe lo que incluso están votando, ¿no? Por disciplina partidaria, ¿no? Y ahí está el verde, ¿no? Y el verde puede ser un cambio, o sea, puede ser una moneda de cambio muy importante en términos de qué virajes va a tomar este segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, como se construyó con criterios pragmatistas el bloque ganador, ¿no? Y la construcción de las plurinominales y de las listas de las candidaturas, etcétera, y de la coalición, y no con unos criterios principistas de proyecto de nación, pues eso en algún momento, no ahorita, porque ahorita todavía está la planadora de la victoria electoral, pero cuando esa planadora deje ser y los poderes fácticos se recompongan y vuelvan a intentar incidir, eso va a ser una variable, y ahí otra vez desde abajo tendremos que cuidar eso no pervierta el rumbo del legislativo, por ejemplo, ¿no? Y de lo que empiece a aprobar. Pues con eso vamos cerrando esto. Ahora sí que en estos primeros momentos, como dicen por ahí, disfruten lo votado. No, que no queremos caer en eso. No. Yo veo o a sea, la derecha tan enojada que yo sí estoy disfrutando lo sí, votado. claro. O sea, cada O sea, vez que estos hacen un berrinche, yo disfruto muchísimo. y es totalmente, o sea, es muy agradable ver eso, cómo la gente en estos momentos está disfrutando lo votado. O sea, está en ese momento, pero sí vienen tiempos, no sé si Inciertos, convulsos, inciertos tal vez, históricos. ¿no? O sea, lo vemos en esta primera votación de aplanadora. O sea, ves a Cuauhtémoc Blanco alzando la mano junto a Hugo Eric Flores, por ejemplo, el responsable o el principal acusado del asesinato de Samir Flores, ¿no? Erubiel Ávila también ahí. O sea, ves como una mezcolanza ahí extraña y dices, bueno, ¿no? O sea, ahorita vamos así, van así y va a pasar, porque pues todo va a pasar en este momento, pero como dice Tere, hay que tener los ojos bien puestos de cuándo se reconfiguran los poderes fácticos
y dónde habrá que incidir. Y pues con estas últimas reflexiones nos vamos despidiendo, porque pues tenemos una noticia del día, del momento, que se las adelantamos aquí con ustedes en la Mesa Roja. Ya hay nuevos secretarios de la Defensa y la Marina, los nombraron digamos, por un comunicado, no fue Por público. yo cuando hiciste así pensé que por insaculación, dije, no, ¿cómo? No, entonces es ahí ¿no se les bastante... presentó en conferencia de prensa? No, fue un comunicado nomás porque se supone que hoy la doctora Está en Claudia Campeche. Sheinbaum no tenía actividades públicas programadas, Sí, está en está Campeche. acompañando al presidente en la gira que va a arrancar a partir ¿Y quiénes son? Sí. Pues Ahí va la cosa, ahí va la porque cosa. Tenemos a como la secretario formación de la que tienen Defensa Nacional, es preocupante. de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, que a él un poquito lo conocemos porque estuvo un cursito muy famoso que se llama la Escuela de las Américas. ¡Ay! Va a ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional. Curiosamente, en el comunicado que lanza Sheinbaum no viene que es que tomó ese cursito en algún momento de su carrera profesional, vienen otras cosas. Y el que es como al menos una incógnita para nosotros ahorita en este momento es Raimundo Pedro Morales Ángeles, porque pues en la Marina tenemos no como muchos contactos, pero bueno. Y no es como que sea muy transparente además, ¿no? Entonces son los nuevos secretarios de la Defensa Nacional y pues ahí vemos lo que se viene, ¿no? Pues sí, y con la reforma de la Guardia Nacional, ahí tenemos que estar súper atentos con eso. Muchísimas gracias. No, pues a ustedes muchas gracias Un por segundito todo. antes de A que ver, se vayan, tú vas, porque Artur. Robert San nos pone aquí en los comentarios, me parece que, como dijera mi abuelita, honor a quien honor merece, y nos pone, necesitamos más Mesa Roja en más espacios, viva la Mesa Roja. Entonces no podemos dejar de felicitar este increíble espacio que se ha conformado. Gracias a ustedes dos, también gracias a las otras tres integrantes, ¿no? A Daniela Pastrana, ay, se me están yendo los nombres en este momento porque no he dormido mucho. Ingrid Urgella. Ingrid y Diana. Diana Fuentes. Y a Diana Ingrid Fuentes, muchas Urgella. gracias. Es que ya las horas de sueño ya me están afectando, Ya. ya se me están yendo las cosas, ya me estoy Te empezando a quedaste disociar. muy tarde allá, vivos en Xochimilco. Esa es otra cosa que tenemos que pelear. O sea, lo que dijo tal cual Tere. Qué bueno que se respete a los estudiantes de derecho y de derecha que puedan marchar sin que se les toque un pelo, pero no puede seguir sucediendo que las Hacia luchas los pueblos. populares de la defensa del territorio, de la organización autonómica y demás, sigan teniendo la represión como respuesta. Así Exactamente. es. Y que tengan este descrédito directo del poder diciendo que ellos no son de izquierda, ¿no? Y que ellos no representan lo que representa la izquierda gubernamental y que son estos círculos que se tocan y que acaban siendo de la derecha. Entonces creo que hay que ir cuidando eso, sobre todo en las narrativas que se nos van presentando. Pero eso es tema para otra hora de plática, entonces no nos metamos ahí todavía. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Tere. Y seguimos por acá en los pasos de la semana y, por supuesto, atentos a todas las emisiones de la Mesa Roja. Siempre un gusto. Gracias. Chao. Bye.